Imagina a un rey dominando medio mundo y aún queriendo el resto. Un hombre convencido de tener derecho divino para gobernar el mundo. En 1580, Felipe II de España vio la oportunidad de cumplir el sueño de su dinastía, unir la península ibérica y el mundo conocido bajo una sola corona. El costo de esa ambición cambiaría para siempre el destino de Portugal. Felipe habría dicho, después de dominar el reino de Portugal, la famosa frase: «Este reino es mío, lo heredé, lo compré y lo conquisté», demostrando las 3 etapas del ascenso al poder del rey castellano en Portugal. Pero esto pronto nos trae una serie de preguntas. ¿Cómo logró ese rey ocupar el trono de Portugal? ¿Qué otros pretendientes tenían derecho al trono portugués? ¿Qué estrategias y alianzas formó el rey español? ¿Cómo evitó otra batalla de Aljubarrota y la derrota española? En el video de hoy descubriremos cómo Felipe II obtuvo el trono y consolidó el imperio donde nunca se pone el sol. Antes de empezar, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro del canal. Tendrás acceso al grupo y contenidos exclusivos como clases en vivo para profundizar aún más en los bastidores de la historia, para que entendamos por qué Felipe II deseaba tanto el trono de Portugal. Primero es necesario comprender la naturaleza de su familia y de su reinado. Felipe II nació en el seno de la dinastía de los Habsburgo de la Casa de Austria, siendo hijo del emperador Carlos V y de Isabel de Ávila. El lema familiar era A-E-I-O-U. Por Austria est imperare orbe universo, que en latín significa que los Austria deben gobernar el mundo. Carlos era rey de Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, archiduque de Austria, duque de Milán, señor de Flandes, sacro emperador romano germánico y rey de toda la América española. Y Carlos deseaba, así, unificar toda la cristiandad y todo el mundo bajo su corona, en un sistema conocido como monarquía universal policéntrica. Con ese sistema, cada dominio tendría sus propias leyes, aunque compartieran rey. Así, las leyes de Austria no serían válidas en Castilla, ni las de Nápoles en Flandes. El rey debía respetar todas las leyes de sus dominios y los dominios la majestad de su rey. Felipe, aunque admiraba la grandeza de su padre, fue criado casi exclusivamente por su madre, Isabel, una hábil reina portuguesa que gobernaba Castilla cuando Carlos se ausentaba. Además del deseo de dominar el mundo, los reyes castellanos y leoneses también querían unificar la península ibérica. Alfonso VII de León y Castilla, en el siglo XII, fue uno de los primeros en demostrar esa pretensión al llamarse emperador de toda España. Buscaba tener primacía sobre los demás reinos peninsulares. Si el Sacro Imperio Romano Germánico tenía reyes bajo el emperador, lo mismo podía pasar en la península ibérica. En la independencia de Portugal, don Alfonso Enríquez ofreció vasallaje al Papa para evitar la sumisión a su primo, consolidando la independencia del país. Y posteriormente muchos reyes intentaron lograr esa unión, por batallas con don Afonso V de Portugal, don Juan I de Castilla, matrimonios o nacimientos, con el pequeño Miguel da Paz, heredero natural de Portugal, Castilla y Aragón, pero que murió siendo niño. Y esa pretensión pareció materializarse cuando don Sebastián desapareció en los campos de Marruecos. El joven rey portugués, deseoso de hacer una cruzada en tierras infieles, llegó a pedirle a su tío, Felipe, tropas castellanas que pudieran ayudarlo. Felipe envió 2000 soldados castellanos para apoyar al joven rey portugués, lo que representaba el 10% de las tropas expedicionarias. Sin embargo, el rey don Sebastián desaparece en plena batalla. Lo peor fue que el joven rey no dejó descendencia, por lo que el trono pasó al rey de Portugal. Su tío abuelo, el cardenal don Enrique, y don Enrique, siendo cardenal y ya anciano, le pide al Papa una dispensa para poder casarse e intentar tener descendencia. Pero el Papa no atiende la petición del cardenal, quien fallece a los 68 años en 1580. Y don Enrique, en lugar de nombrar sucesor al reino, deja su testamento casi vacío sobre ese tema. De este modo, había 3 posibles sucesores para ocupar el trono de Portugal. La candidata más legítima era Catarina de Portugal,
duquesa de Braganza. Ella descendía de don Manuel por vía masculina a través de don Duarte, duque de Guimarães. De los tres candidatos, ella tenía más legitimidad para reclamar el trono. Otro candidato era don Antonio, prior de Crato y nieto de don Manuel por don Luis de Portugal. A diferencia de doña Catarina, él era hijo bastardo del duque de Beja y la Cristiana Nueva. Por último, Felipe II descendía de don Manuel por su madre Isabel de Avís. El prior de Crato, aunque bastardo, era más popular en Portugal que Catarina de Portugal, quien tenía mayor legitimidad para el trono por vía paterna. Don Antonio, tras luchar en Alcácer-Quibir junto a don Sebastián, fue el único que reclamó firmemente la corona y llegó a ser aclamado rey en Lisboa. No sería la primera vez que un bastardo ocupe la corona portuguesa. La dinastía de Avís surge cuando don Juan I, hijo bastardo de don Pedro I, se convierte en rey gracias al apoyo del pueblo y las cortes. Se rebeló contra don Juan I de Castilla, quien fue derrotado en Aljubarrota. Pero Felipe II, rey castellano, no quería repetir los errores del siglo XIV. Si en el siglo XIV don Juan de Castilla repartió cargos portugueses a nobles castellanos, Felipe haría lo opuesto. El rey pronto se acercó a los grandes de Portugal para asegurar el apoyo de la nobleza. Además, destaca su personalidad meticulosa. Como rey calculador y político hábil, consiguió el apoyo de muchos portugueses. Los primeros que conquistó fueron los mercaderes del reino, que vieron la oportunidad de acceder a los mercados castellanos y aprovechar la plata de América. Incluso se formó una fuerte comunidad de comerciantes portugueses en Perú. Felipe también consiguió el fácil apoyo de los religiosos, predicando el discurso de un rey fuerte y católico, unir a Portugal y España para combatir la herejía en Europa y difundir el mensaje de Cristo en el mundo. Finalmente, Felipe obtuvo el apoyo de la nobleza al prometer respetar sus costumbres y privilegios, además de ofrecer compensaciones y buena fe. Por ejemplo, tras la batalla de Alcácer-Quibir, muchos nobles, caballeros y soldados quedaron presos en Marruecos esperando rescate. ¿Y si el viejo cardenal rey vació las arcas del reino para traer de vuelta a los prisioneros y pagar indemnizaciones? También el rey español gastó mucho para recuperar a los rehenes nobles del reino. Eso, además de los cuerpos de quienes murieron en la batalla para que fueran enterrados en Portugal. Eso hizo que Felipe ganara mucho apoyo de la nobleza, la más involucrada en el desastre de Alcácer-Quibir. Pero Felipe sabía que además de apoyo, necesitaría recurrir a las armas. Llama a uno de sus generales más experimentados, aunque estuviera preso. El duque de Alba, en ese momento, se encontraba exiliado por haber desobedecido al rey y permitido el matrimonio de su hijo con una noble, aunque el propio rey ya lo había prometido a otro noble. Contradice un acuerdo real. Felipe pronto llama al duque para que lidere las tropas que entrarían a Portugal a tomar la corona. Esto llevó al duque a pronunciar la célebre frase: «Eres el único monarca en la tierra que saca de la prisión a un general para darle otra corona». El duque de Alba enfrenta al prior de Crato en la batalla de Alcántara en 1580. Según Joaquín Veríssimo Serrão, antes de la batalla, algunos nobles intentaron convencer al prior de Crato de huir a Brasil y fundar un reino en el exilio. Pero don Antonio creía en un milagro, casi como en una nueva batalla de Aljubarrota, en la que de alguna manera vencerían a los castellanos. Sin embargo, la realidad fue desastrosa. Don Antonio no solo fue derrotado en Alcántara, también Felipe eliminó toda resistencia ante su control, como el desembarco en Isla Terceira de Azores, liderado por el invencible Álvaro de Bazán. Y Felipe consolidó la corona portuguesa en las Cortes de Tomar de 1581. Ahí, él se comprometió a respetar la autonomía portuguesa en todos sus términos. El comercio en los territorios orientales y Brasil sería exclusivo de barcos y comerciantes portugueses. Los documentos del reino solo se redactarían en portugués, idioma que el rey dominaba, y Portugal mantendría sus propias órdenes militares.
Las cortes serían siempre convocadas y se respetarían los títulos y privilegios portugueses concedidos por los reyes anteriores, respetando la autonomía portuguesa. Felipe logró así su gran objetivo, el de convertirse en señor de Occidente y de Oriente, tener un imperio mayor que el de su padre Carlos y acercarse al sueño de la monarquía universal católica. Pero Felipe aún encontraría resistencia. Francia. Algunos nobles exiliados, como don Juan de Castro, promueven el mito del sebastianismo, diciendo que don Sebastián seguía vivo y volvería pronto, dando una mirada casi mesiánica al rey desaparecido. Los enemigos de Castilla comenzaron a atacar los territorios portugueses que estaban menos protegidos que los castellanos. Esto provocó el declive continuo del imperio portugués en el Alemá, la pérdida de posesiones en Oriente y constantes invasiones a Brasil, que también se expandía más allá de la línea de Tordesillas. Lo interesante es que la Unión Ibérica, aunque perjudicó a Portugal, parecía una gran idea. En esa época, la expectativa de una monarquía universal católica, bajo la Casa de Habsburgo, aliada a la prudencia y sagacidad de Felipe, hicieron posible un sueño que muchos reyes antes que él habían tenido. Antonio los Austria, como vimos anteriormente, tenían como lema familiar estar destinados a gobernar el mundo entero. Felipe, después de obtener el trono de Portugal, ya adopta un nuevo lema, non sufficit orbis, que significa el mundo no es suficiente. Y esa fue la manera en que el castellano logró comprar, heredar y conquistar el reino y la corona portuguesa. Y esa Unión Ibérica duraría más de 60 años. Restauración portuguesa en 1640. ¿Conocías los detalles de la Unión Ibérica? ¿Qué te sorprendió más? Deja tu comentario para apoyar nuestro trabajo y hazte miembro del canal ahora. Así conocerás más a fondo la apasionante historia ibérica.